Bienvenidas, bienvenidos a este segundo conversatorio con nuestro amigo compañero Dante Loyola, compañero de generación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, aquella gloriosa, aquellos años 90, carnal. ¿Cómo estás? Espero que bien. Un rato de no vernos desde Isla Mujeres está con nosotros el compañero Dante, pintor, excelente pintor, siempre una muy buena técnica, temas muy interesantes que platicarnos, Dante. Platícanos, cuéntanos. Pues primero, saludos a todos, buenas tardes que son en este momento. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Siempre es una magnífica oportunidad poder compartir con colegas, con gente que está haciendo un esfuerzo que pues, resulta fundamental para un país, una realidad como la nuestra. Estar trabajando en las disciplinas artísticas es todo un... Yo les digo a mis compañeros, muchos compañeros cubanos, amigos que tengo, les digo que en México ya el arte, dedicarse al arte ya en sí es un acto voluntario, ¿no? Y pues siempre es muy grato para mí poder compartir con amigos y nuevos amigos y colegas. Pues muchas gracias. Pues sí, un deporte extremo y de alto rendimiento, ¿no? El tema del arte en México, en países como México. Y hablando de eso, pues estás allá en Isla Mujeres, Dante, cuéntanos esta migración, de pronto esta manera en la que transmutaste de ser de aquí, de la Ciudad de México, un defeño en aquel entonces, ¿no? Ahora somos ciudad mexiquenses o no sé cómo puede ser. Chilangos, en fin. Pero tú migraste y estás allá y yo creo que es una labor bien difícil, porque si aquí es difícil, ¿no? Como lo platicábamos, yo creo que tiene sus bemoles, ¿no? Estar en otros lados donde quizás existan menos oportunidades o menos posibilidades de poder ser profesional en estas disciplinas. Pues a final de cuentas, a los lugares a los que he ido y en este caso donde he venido a vivir, me trajo la pintura, ¿no? Me trajo el arte, me trajo la promoción cultural. Yo colaboro en una asociación civil desde hace ya más de 15 años, que es la Asociación de Intercambio Cultural José María Heredia. Este, llegué a la isla haciendo un festival, hacíamos un festival cultural aquí y fue el primer contacto que tuve con el Caribe mexicano en realidad, ¿no? Que ya había ido a Cuba varias veces antes de venir acá, pero pues aquí me di cuenta de que lo mío eran las islas caribeñas, ¿no? Y entonces decidí quedarme aquí a probar, a ver qué más podíamos hacer. Y bueno, ha sido muchos años de labor. Seguimos en lo mismo, ¿no? Deseando en la producción artística, en la producción de las artes plásticas. Y ahora creo yo que es una parte fundamental como esta que tú realizas de tratar de también compartir con alumnos, con gente que está interesada y que se va integrando, que va compartiendo las experiencias que tienen que ver con lo que uno hace, ¿no? Con la pintura, con la escultura. Y bueno, es un lugar maravilloso geográficamente. Y sí es difícil porque en general hay un deterioro cultural, ¿no? En el mundo, pues, eh, vivimos una especie de época como de lo que sería como antivalores y yo desde hace varios años estoy conversando con amigos diciéndoles que vivimos en un momento como de la Edad Media, o peor, ¿no? Porque en la Edad Media la ignorancia, la pobreza, la desinformación, pues era porque no había de otra, nadie tenía acceso a ningún medio de comunicación, o sea, era muy difícil enterarse de cualquier suceso, de adquirir cualquier conocimiento que no fuera empírico. Y pues bueno, que pululara la ignorancia, pues no era
más que la naturaleza misma de la sociedad como se desarrollaba. Pero en este momento en el que todo está contenido en un aparatito, que toda la información que necesitemos encontrar de cualquier índole casi está aquí, ¿no? Con teclear unas palabras, se volvió una convicción. A mí eso lo he venido percibiendo desde hace tiempo. Ser ignorante y comportarse como un idiota es una convicción generalizada, ¿no? Se dice con mucho orgullo, yo tengo contacto con jóvenes, muchos, y desafortunadamente tengo que decir que entre muchos valiosos, pues hay algunos que se sienten muy orgullosos de no saber nada y de no querer aprender nada, ¿no? Y eso va permeando a la sociedad en general. Entonces, hacer una labor que tenga que ver con la cultura en general en cualquier lugar se va volviendo cada vez más difícil. Pero, pues, yo no me podría dedicar a otra cosa, ¿no? Esa es una cosa que tengo cierta, es una de las convicciones, ¿no? Como que vine al mundo a esto y pues ni modo, ya me resigné hace un montón de años, ¿no? Mucho antes de entrar a la ENAP, ahora FAD, ya me había resignado a que esto es lo que tenía que hacer y pues ya, ni modo. O sea, el gen del mal, te diría. Oye, sí, esa es una convicción que de pronto a la que nos aferramos en algún momento, ¿no? Como dices antes de entrar a la ENAP, y pues ahora sí que no nos quedó de otra más que seguir aferrados. Porque pues es difícil hacer otra cosa cuando, cuando ya encontraste esto. Oye, Dante, pero acabas de tocar un tema bien interesante, fíjate. El nuevo oscurantismo del siglo XX, ¿no? Como dijiste, si en la Edad Media esta falta de información, precisamente por la falta de educación y de medios de comunicación, más bien ahora parece que los medios de comunicación están tan sobrados y tan controlados en estos temas y esto que tú acabas de mencionar, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que pareciera ser un orgullo cada vez saber menos o conocer menos, sino quedarte como que con lo que te brinda el aparato, ¿no? Como, bueno, no tengo el mío aquí a la mano, pero pero, Sí, no, pero, pero por poner el ejemplo, entonces esa cajita de información limitada, ¿no? Delimitada y limitada por quienes la controlan, por quienes tienen esta posibilidad de comunicar las cosas. Tú, a ver, platícame, en esta aferración que tenemos por las artes plásticas, por las artes visuales, ¿qué valor le encuentras entonces a estas técnicas que pues, definitivamente son técnicas que han prevalecido al tiempo, pero que si somos honestos no dejan de ser arcaicas, ¿no? O sea, no dejan de tener una solución plástica de hace varios siglos, pero que de alguna manera han prevalecido. ¿Por qué han prevalecido o cuál sería su función? ¿Qué sería lo importante en lo que nos tendríamos que comprometer como artistas pues, para contrarrestar o contraponer este nuevo oscurantismo del siglo XXI? sí, fíjate que tocaste algo que para mí es muy importante, ¿no? A principios del siglo XX, pues más o menos que empieza a modificarse lo que conocemos como historia del arte y surgen las tendencias que después se convertirían en la posmodernidad y, y el arte no objetual, ¿no? El arte, y después el llamado arte contemporáneo, etcétera. ¿Cuántas veces se declaró la muerte de la pintura, ¿no? Ya en la historia del arte. Creo que aferrarse a estos procedimientos que bien llamas arcaicos, le hace sentido en alguna medida de estos. O sea, los conocemos porque duran, ¿no? Porque han durado todo este tiempo. No solamente hablamos desde el Renacimiento, que se inventó la idea de la perspectiva y el uso de los materiales, el óleo, ¿no? Etcétera, las imprimaturas y todos los procedimientos que tienen que ver con otras áreas del conocimiento humano, con la química, con la física, con las matemáticas.
tienen una durabilidad, ¿no? Esta sociedad actual, pues muchas de las expresiones artísticas tienen la característica que ha buscado y que también la ha caracterizado, que es la poca durabilidad, ¿no? La inmediatez y durante mucho tiempo, pues, o durante buena parte del siglo XX, pues, se valoró precisamente que todo fuera efímero, ¿no? Entonces, que nosotros sigamos pintando con estas técnicas, creo que tiene el valor precisamente en eso, que son arcaicas, que han prevalecido, ¿no? Hay otras que que no han durado y otras que pues al 100 años, creo que desde mi perspectiva, por supuesto, es un debate muy amplio que se sigue dando con el arte contemporáneo y lo que hacemos nosotros, que sí son dos posiciones diferentes. Que además yo tengo una idea muy concreta que, no, que he debatido muchas veces de cuál es la función de esta visión del arte contemporáneo y de dónde surge, ¿no? ¿Y por qué no estoy de acuerdo en que esto sea lo que prevalezca actualmente? Y tiene que ver con varias cosas que para mí son importantes, que es la función social del arte. O sea, un asunto específico es la función social del arte. Y la forma en la que nosotros lo hacemos, pues es una forma que se ha dado como, de cierta manera, pues se ha ido hilando históricamente, ¿no? Pintar sigue siendo pertinente, ¿no? En tanto que el artista pueda indagar sobre el entorno y utilizar un lenguaje específico que es la pintura para poder manifestar una idea, ¿no? Una idea que quieras o no, es producto del entorno social, de tu contexto social. Entonces, creo que sí hay que, para mí, todas las manifestaciones artísticas hay que aterrizarlas en una posición. Si no, pues tendríamos que ahondar para que sea una posición ideológica, ¿no? Dante, fíjate, tocaste un tema también, otro tema interesante. En el arte contemporáneo, pues precisamente hemos visto cómo es que el arte efímero y conceptualista le dio durante el siglo XX, el arte contemporáneo le dio un énfasis muy importante, ¿no? O sea, cómo fue este academicismo transformándose, se fue replanteando en este arte. Pero yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo estoy notando que la figuración y el realismo de alguna manera están tomando como cierta revaloración en el mercado del arte contemporáneo. En tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Cómo te enfrentaste a esto precisamente? Porque tú eres totalmente figurativo, yo desde que me acuerdo siempre lo has sido. Digo, ahorita vamos a ver tus pinturas, las tengo ya preparadas para la presentación. Me gustaría que nos platicaras precisamente tus temas y todo esto, pero en este momento que tocaste este tema del arte contemporáneo y cómo fue desplazando lo efímero y el conceptualismo durante el siglo XX, en tu experiencia, ¿a qué te enfrentaste a esto precisamente? No se oye, Dante, pon tu micrófono. Perdón, tenía desconectado el micrófono. Tocaste un punto bien interesante porque precisamente nos tocó, cuando coincidimos en app, ahora FAD, no digo eso de la FAD sin cierta sorna, ¿eh? Pero nos tocó justamente una etapa en los 90 en la que en México, como siempre, pues, llegando tarde, ¿no? Esta onda del arte conceptual, nuestros talleres de pintura, los comento a los compañeros, ¿no? Porque digo, no sé si están familiarizados con ese tema, pero nuestros talleres de pintura en la NAP no eran de pintura. O sea, yo antes de entrar ya formalmente como alumno, había ido a tratar de entrar de oyente a algunas clases de algunos profes y no eran talleres de pintura, eran cosas, hacían instalaciones, no sé, todas estas expresiones de lo que entendemos para englobarlo, ¿no? Del arte contemporáneo.
Y precisamente ese taller de Luis René, pues era como era una especie de isla de todo esto, porque ante no sé de tu experiencia, ¿no? Pero yo sí tengo una crítica muy seria respecto a esta parte de la academia, porque yo no encontré una respuesta puntual a lo que yo quería aprender, ¿no? Los maestros no, salvo 2 o 3, y te puedo decir que fue mi maestro de dibujo, Jaime Levy, y a lo mejor un poco las clases de Camaño, y creo que ya no sé si alguien más. Fuera de eso, yo encontré algo que a mí me interesara, ¿no? Sobre todo, o sea, que a mí me sirviera para lo que yo entendía que quería aprender. Entonces, ahí, no sé, ahí yo me enfrenté directamente a esto del arte contemporáneo, donde los maestros pues, ni te enseñaban a dibujar, ni te enseñaban a pintar, y no era una cuestión solamente de convicción propia, era una cuestión de deficiencia. Se venían arrastrando hasta, es decir, estos maestros tampoco sabían lo que estaban haciendo. Tú los ves ahora, yo veo ahora desde otra posición, porque en ese momento, pues como alumno, como que, sí, de todos modos, como que no sabes si tú eres el que está equivocado, ¿no? O sea, te cuestionas, dices, ¿será que yo soy el que está medio güey? Pero ahora que veo lo trabajo, la obra de estos cuates, profesores nuestros, me digo, no, pues, o sea, discúlpenme, compañeros, pero pues sí, son muy deficientes, ¿no? Y como profesores fueron peor de deficientes. Para mí, ¿no? Estoy hablando de una experiencia, sueno muy amargado con la ENAP, pero sí fue muy mala. Y tiene que ver porque, por eso yo pienso que todo acto artístico y casi todo acto humano, ¿no? Social, pues tiene una connotación política, por lo menos, y muchas veces ideológica. Lo único que queda en nuestras manos es decidir si somos conscientes de qué es de esta situación o no. O sea, si actuamos bajo unos estándares o más bien bajo un preceptos ideológicos o políticos sabiendo que lo estamos haciendo o lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? O sin querer darnos cuenta. Porque el origen de esto, de los planes de estudios de la ENAP, son de los que nosotros estudiamos, son de los 70. En los 70 destruyeron el plan de estudios anterior para meter todas las materias estas de la época que estaba en boga el geometrismo, ¿no? Felgueres, todos estos cuates, y entonces acabaron con un montón de materias de dibujo que existían. Y creo que ahora van a peor, ¿no? Creo que no sé si tienen clases de dibujo ya en la FAD, pero en ese momento la tendencia era a desaparecer las clases de dibujo, cosa que me parece una aberración en las artes plásticas. Es lo fundamental el dibujo, ¿no? Hasta para hacer una instalación o una cosa de esas debería de ser fundamental poder estructurar visualmente un objeto o una imagen. A mí me tocó enfrentarme a esta situación de esa manera, así un golpe duro, ¿no? Aquí no pintamos y aquí menos pintamos figurativo, ¿no? Nos decía Luis René a mí y a otro cuate, no sé si te acuerdas, Javier Márquez, un excelentísimo, súper talentoso cuate que sigue haciendo escultura, pintura por ahí, que sigue siendo mi amigo, nos decía, no, ustedes, precisamente, ¿no? Quítense esa carga figurativa, eso ya no sirve. Y lo que pasa es que el taller de Luis René era un poco esta isla porque no se metía demasiado, ¿no? O sea, te dejaba hacer lo que quisieras, en pocas palabras. Entonces, por eso era que ahí era un poco donde nos encontrábamos, pero tienes mucha razón. Yo aprendí de mis compañeros, aprendí de ustedes, aprendí de ti, ¿te acuerdas? Ustedes pintaban, ¿no? Lo que nosotros pintábamos, que nos decían que éramos los pintores del INI, ¿no? Del Instituto Nacional Indigenista, ¿te acuerdas? Entonces, todos Éramos los neosiqueirianos, ¿te acuerdas? No, joder. Pintábamos inditos. ¿Cómo nos criticaban? Pues no, y todavía nos decían a nosotros eso, ¿no? Que estábamos ahí pintando, tratando de retomar estas cosas
Nos decían así los pintores del INI. Y aprendí de ustedes, aprendí viéndolos, ¿no? O sea, viendo, porque realmente no hubo una instrucción. Yo no recibí una instrucción académica en la escuela. O sea, ahorita esta herramienta del internet, yo ahorita veo videos, ¿no? Tutoriales de cuates que dan clases, algunos en algunas universidades o escuelas de arte formales, y veo los videos que hacen explicando 4 cosas de la mezcla de colores para hacer una carnación, ¿no? Un color carne o un color piel, ¿no? Un color piel para hacer un cuadro. 3 pasos súper sencillos que ninguno de los nuestros en la ENAP fue capaz de explicarte, probablemente porque ni ellos lo sabían, ¿no? Eso es lo terrible del asunto. Entonces, así es como yo me enfrenté a eso, y nosotros fuimos mucho a contracorriente, ¿no? Lanzamos un manifiesto, hicimos un grupo que se llama El Ojo de Medusa, y lanzamos un manifiesto, ¿no? Todo lo queríamos hacer a la vieja usanza, en la nostalgia del otro arte que ya no querían hacer, ¿no? Y entonces lanzamos hasta un manifiesto que criticábamos todo este asunto del arte contemporáneo y lo que nosotros llamábamos los exquisitos, ¿no? Que era esta Los onda exquisitos, claro, claro. Los esquizos. de los esquizos. Ay, no, qué locura. Oye, no, pues un honor, Dante, que digas que te retroalimentabas con lo que yo hacía. Yo, la verdad, me retroalimentaba bastante con lo que tú hacías también. Pero era eso, precisamente, estábamos en una isla con Luis René Alba porque no se metía mucho con el trabajo de los compañeros que estábamos ahí pintando. Y pues que nos dejaba hacer más bien, yo siento que bastante nos echaba la mano, hasta recomendándonos cosas, ¿no? Nos recomendaba algunos textitos por ahí y de pronto no se metía con nuestro trabajo, sino que más bien nos proponía que, oye, pues investigate este cuate, ¿no? Y así. Eso estaba padre, pero sí nos tocó una etapa muy loca, muy extraña en los 90, un arte contemporáneo medio tardío, yo también lo vi de esa manera, también lo sentí así y muy pocos maestros. Yo creo que el más académico y en el que sí podemos decir que sí nos alineaba en cuanto al dibujo, pues fue Aureliano Sánchez. Con él sí era dibujar a la usanza académica y ya, pero de ahí en fuera era conceptualismo. Teníamos materias tan ridículas como cibernética, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, teníamos de los años 70, cibernética. Güey, yo sabía más de, yo sabía más de Photoshop que el maestro. Imagínate, ¿no? Entonces, Pues había un maestro, compañeros, no, para que no sea como puros chistes locales, ¿no? Pero imagínense que había un maestro que nosotros decíamos que su puesto en la ENAP era de archivo muerto, ¿no? Él iba a trabajar ahí de archivo muerto en la ENAP, ¿no? Que daba una clase de, ¿qué? Presupuestos, costos y presupuestos, una cosa así. materiales, costos y presupuestos, ¿no? La otra clase que tiene que ver con lo que me comentabas al principio, de estas cosas arcaicas, era la cocina, ¿no? La alquimia del Nishizawa, que todavía tuvimos el chance de ver a Nishizawa dando clases, que ya no daba la clase, o sea, estaba explicando, ¿no? Se quedaba dormido. Se podía el Nietzsche explicar, no sé, con su librito, y el amarillo de cadmio se obtiene, ¿no? Pero ahí está Nishizawa, estaba ahí. Sí. Y bueno, de ahí yo sé de dónde vienen los pigmentos, ¿no? O sea, de ahí yo sé que son los minerales. ¿Por qué no puedes mezclar, aunque parezca ridículo, por qué no puedes mezclar el óleo con el agua, así nomás porque sí? ¿Cómo hacer un temple, una imprimatura de creta? ¿Por qué la creta no es la adecuada para pintar al óleo? ¿Por qué es preferible hacer una media creta o una de aceite, etcétera? Esas cosas que son estas recetas arcaicas. Pues era una clase que yo de esa de las pocas clases que yo sí disfrutaba, ¿no? Ahí, pues aprendiendo, metiéndote a la cocina, a calentar la cola de conejo, a mezclar, y tener que ir a la droguería, ¿no? A comprar tus menjurjes ahí,
tu blanco de zinc y tu carbonato de calcio y tu, esta cosa, ahorita me acuerdo, se me olvidó, para la caseína, ¿no? Para hacer una imprimatura, para pintar. Eso fue una formación que yo todavía la sigo ejerciendo y que justamente tiene pertinencia ahora eso que dices. Ahora tú buscas un tutorial en YouTube y hay un montón de gente, sobre todo en Europa, ¿no? Que te habla de eso, o sea, que te empieza a explicar, ¿no? Y entonces aquí le echas la cola de conejo y te da las recetas que nos dio a nosotros Nishizawa y que efectivamente tienes razón. Yo también noté desde hace unos años para acá que hay una tendencia hacia la pintura otra vez y hacia la pintura figurativa otra vez, ¿no? Sí, hay como un renacer de esto, ¿no? En cuanto al arte contemporáneo. No deja de ser arte contemporáneo. No hemos pasado a otra cosa, a menos que hablemos de posmodernidad y de cuestiones filosóficas, pero eso vamos a dejárselo a los historiadores que se encargan de eso, ¿no? Pero sí, definitivamente Luis Nishizawa, de los pocos maestros todavía de esa vieja escuela académica, ¿no? Para aprender esas cosas. A mí también, no sé si recuerdes el que nos daba anatomía Ah, artística, claro, el doctor Hermilo, el en doctor San Hernández, Carlos, ¿no? también es tal cual, anatomía artística y pues... Sí, tienes. Mira, me has hecho recordar dos cosas muy importantes, la anatomía artística, Nishizawa. Entonces Sí. son tres clases que sí son las que tenía formación, en las que sí había esa formación con un cierto rigor. Por eso te digo que yo creo que vivimos en esta etapa, como bien dijiste, de nuevo oscurantismo, ¿no? Hoy por hoy es verdad esto que dicen, desafortunadamente es verdad. Yo veo a muchos jóvenes, ¿no? Mis alumnos, y les quieres explicar tres cosas al mismo tiempo y ya no pueden, ¿no? Ya no es demasiado. O sea, cuando les tienes que explicar que nosotros para hacer un trabajo tenías que tomar 3 peceros, el metro y bajarte en la biblioteca y buscar un libro en un fichero y no sé qué, pues no les hace ningún sentido, ¿no? Y entonces, enfrentarte en estas materias a material, a cierto rigor, o sea, esto no es una cuestión subjetiva nada más, o sea, el rojo con Ichizawa, ¿no? O sea, el rojo y el amarillo hacen naranja, ¿no? Es una cuestión del sentimiento del artista, o sea, eso es una cuestión en los pigmentos de un procedimiento químico que no tiene vuelta y del fenómeno físico de la luz que no tiene vuelta, ¿no? Y ahora enfrentarse a eso es difícil, todo está divagando en la subjetividad, ¿no? Dice muy bien mi compañera, mi novia, sí, mi compañera, que además ella es interesante porque ella le parece muy pertinente lo del arte contemporáneo, entonces tenemos unas muy buenas discusiones, ¿no? Que posiciones completamente diferentes, pero es muy enriquecedor y muy padre, ¿no? Entonces, justamente ella habla de esta sociedad líquida, ¿no? Esta sociedad que ya no hay ninguna capacidad de rigor en un estudio, o sea, de estudiar una materia, de estudiar la pintura, de estudiar esto. Todo se vuelve así, líquido, todo se va diluyendo en la subjetividad, ¿no? Y creo que eso, desafortunadamente, desde mi perspectiva, cuando tú ves que eso va permeando, lo que va pasando es que se va deteriorando el producto cultural. Por eso es que sigue siendo pertinente conocer estos procedimientos, ¿no? Porque eh, eso te da un anclaje en un conocimiento que sigue siendo pertinente. O sea, saber un poquito de química, entender que estás haciendo química. Cuando haces una composición en un cuadro, recurres a la perspectiva o a lo que sea, saber que estás utilizando las matemáticas, conceptos de física, etcétera, es importante porque si no, entonces todo queda flotando, ¿no? Todo está sin anclaje, sin idea, y por eso es que
todo es efímero también. Son de las cosas que yo critico del arte contemporáneo en sí, ¿no? Que no están sustentadas generalmente las piezas, y ni los artistas sustentan su trabajo más que en esta sensación de liquidez, ¿no? De estar siempre sin sustento alguno, ¿no? Pues sí, me parece que es el exceso en el que ha caído el conceptualismo, ¿no? Precisamente. En ese exceso en el que, pues, las obras tienen un valor conceptual desde el punto de vista literario, ¿no? Porque plástico, pues, a veces si no lees el texto, pues ni siquiera te lo transmiten. Pero pues excesos ha habido siempre, ¿no? Arte figurativo, arte abstracto, arte no figurativo, pues yo creo que excesos en el arte siempre han existido en cuanto al mercado, ¿no? Yo no estoy hablando en que si es mejor una cosa o es la otra, sino que más bien los excesos en el mercado del arte, pues los hemos visto siempre. Y pues bueno, a veces sabemos cómo funcionan esas críticas y esas cosas. Pues sin más me gustaría pasar a que viéramos tu obra y que nos platiques precisamente sobre la pintura. La pintura que has estado haciendo, Dante. Déjame... Sí, Cuenta. perdonas, en las imágenes que envié, hay de todo, ¿no? Hay de cosas muy de hace muchos años, cosas recientes. Entonces, pero sí, es interesante, yo creo también ir un poco deshilachando eso para ver qué. Exacto, ¿no? Para ir entendiendo precisamente esta postura que nos estás planteando al respecto. Déjame nada más, ay, porque... Ahí está. Sí lo ve, ¿no? Sí, bueno, yo Vale. sí lo veo. Ahora sí que le voy a dar al play. Platícanos de tu obra, tu pintura. ¿Qué te inquieta? ¿Qué es lo que estamos viendo precisamente? El, el tema, digamos, o el pretexto, ¿no? Para abordar los temas que pinto regularmente es el desnudo, y casi siempre es el desnudo femenino. He encontrado que por supuesto es un reto siempre abordar la figura humana, siempre es un proceso complejo que representa una exigencia para llegar a lo que uno quiere, ¿no? Siempre vamos a encontrar obras o piezas que resultan más afortunadas que otras, pero es un pretexto, un vehículo, ¿no? Esta imagen o esta anatomía para llegar a un tema. He ido modificando, ¿no? Los temas, casi siempre trabajo en series. Entonces, pienso en alguna cuestión que me inquieta. Sobre todo durante mucho tiempo he tratado de dilucidar, ¿no? Esta relación cultural que existe entre lo femenino y lo divino, la concepción de divinidad, y lo he ido trabajando, ¿no? Desde varios aspectos, los mitos, este concepto de las en varias mitologías, ¿no? No solo en las occidentales, los roles femeninos siempre son como muy brutales, ¿no? Siempre son fundamentales en todas las mitologías, por supuesto, y son complejos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más he pintado, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Esto es retrato también, el género del retrato me ha interesado mucho. Esta pieza que estamos viendo ahorita forma parte de una exposición que llevé a Cuba, precisamente a un festival que se llamó El Sueño de Áspid. Esta serie, esta exposición, y, y es la aparición iconográfica de las serpientes en varias culturas, en la iconografía de varias culturas, ¿no? De varios mitos. Y bueno, hay una indagación siempre
en la técnica, en los procedimientos técnicos también. Esta pieza pues, viejita, por ejemplo, es un autorretrato, también de hace ya algunos cuantos cabellos y kilos, ¿no? Es una pieza que hice un poco en homenaje a Saturnino Herrán, este autorretrato que tiene un autorretrato con calavera. Y estas piezas que versan sobre lo mismo aquí, más que al tema, no sé, me gustaría referirme como a los procedimientos técnicos, ¿no? Aquí lo que me gusta es estos materiales recuperados. O sea, esto es una tabla recuperada por ahí que aquí desperdician, como en todos lados, muchísimo material, muchísimas cosas. Entonces voy recuperando estos materiales que después sirven como soporte, ¿no? Y le voy agregando objetos que me parecen interesantes, que van como también contando una historia. Los clavos oxidados, la madera esta vieja, ¿no? Y aquí en este clima, que es un clima extremo húmedo y de un calor infernal, pues estos materiales van adquiriendo en poco tiempo una personalidad interesante, ¿no? Siempre permiten hacer cosas interesantes en ellos. Esta es de otra serie también, que pues, trabajé con aquí la búsqueda en la técnica es como este contraste muy marcado, ¿no? De la luminosidad. Experimentando, todo esto yo lo considero siempre experimentación, ¿no? Aunque son piezas terminadas con un objetivo específico, siempre es experimentación. Igual esa pieza ya tiene sus buenos añitos. Es una pieza que me gusta mucho, ¿no? La foto es muy mala, pero porque es una foto que me encontré por ahí, pero esa pieza me gusta bastante. Fíjate, esa pieza sí es de la antigüedad, esa la hice estando en la ENAP. Estuvo expuesta, de hecho, en San Carlos, en una exposición de cuando, pues por ahí del 2000, porque fue precisamente para empezar el milenio o algo así, no me acuerdo, era una cosa así rara. Esa pieza sí ya tiene sus buenos años. Es un relieve, ¿no? Entonces ahí, eso es interesante porque pues ahí no conocía yo los materiales que conozco ahora y es papel maché sobre un cartón, ¿no? No conocía la fibra de vidrio, ni los silicones, ni nada de eso, pero bueno, ahí uno iba resolviendo las cosas con lo que teníamos a la mano siempre, ¿no? Sí. También, ¿no? Lo mismo del género del retrato. Esta es como otra versión, ¿no? De la pieza anterior, que eso también me gusta. Aquí, pues eso que comentabas de las técnicas arcaicas, me gustan las aplicaciones de hoja de oro en estas maderas rotas. Esa es una contemporánea de Nichizawa, precisamente, Antonio Ramírez. Antonio Ramírez Andrade le hicieron un homenaje en Bellas Artes. Pintó una serie que se llamó La mujer y sus animales para ese homenaje. Y yo le hice a su vez un homenaje a él, que él fue amigo mío, contemporáneo también de mi abuelo, fueron amigos de la infancia, ¿no? Una historia muy, muy interesante ahí, padre. Y yo hice este homenaje de la mujer y sus animales, ¿no? Entonces lo que se ve atrás es un cráneo de un elefante. Entonces yo le metí acá mi onda esa que tengo con los cráneos que me hicieron ver estando en otro país, ¿no? En Cuba, me hicieron ver que esta cosa de los esqueletos, de los cráneos, pues era profundamente mexicana, ¿no?
un asunto muy interesante también. Bueno, yo primero que nada quiero felicitar al maestro. La verdad es que están muy padres sus pinturas. La verdad yo me identifico mucho con ese tipo de pintura. Porque es la que más me gusta, lo figurativo. El hiperrealismo no, pero el realismo sí. Y y pues tiene razón cuando dice que cada pieza experimenta uno, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando haces una pieza, pues quieres hacer algo nuevo. Y ya cuando lo experimentas, pues ya como que ya pasó esa etapa y ya quieres hacer otra cosa. Y bueno, pues así es como se va haciendo el aprendizaje en esto, experimentando. Y están muy padres, la verdad es que pues yo creo que desde los inicios que tuvo, como dice que pues los maestros no eran tan buenos. Creo que la verdad sí, como que sí ya lo trae, yo creo ya usted ya lo traía de nato, ¿no? También el gusto por pintar. Pues, bueno, no, muchas gracias por tus comentarios y coincido contigo, no, a mí tampoco me atrae mucho esas cosas del hiperrealismo, ¿no? Ni el realismo fotográfico, pero sí la figuración realista, eso, sí. Y sí, pues yo tengo que agradecer que crecí, mi papá, pues había estudiado en San Carlos, ¿no? Y aunque no se dedicó mucho tiempo a la pintura, sino a la publicidad, al- pues sí, tengo la fortuna de tener ese antecedente y de haberme formado desde niño en contacto con el arte, ¿no? Eso sí, debo reconocer siempre que eso es una ventaja y eso, pues, me marcó y me formó, ¿no? Pero pues, sí una cosa que yo identifiqué desde siempre, ¿no? Que me tenía que dedicar a esto. Y pues muchas gracias por tu comentario, pero bueno, igual, no sé, me gustaría que me dijeran más cosas. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Y siempre le gustó el realismo, o sea, el realismo o sí ha experimentado otro tipo de pintura, por ejemplo, el abstracto, cosas así? Sí he pintado abstracción. De hecho, no te mandé más fotos, Jorge, porque ya creí que te había mandado demasiadas. Pero tengo muchas, bueno, bastantes pinturas abstractas, ¿no? Sí, me gusta mucho, lo encuentro hay una complejidad distinta, ¿no? Muy diferente, pero también es bien difícil pintar abstracción. Yo tengo, tengo la fortuna de tener amigos con un montón de talento. Bueno, su maestro, su profe es uno de ellos, pero tengo amigos que pintan abstracción que son buenísimos, ¿no? Para el abstracto. Y no es fácil, ¿eh? O sea, pintar una abstracción tiene una complejidad también bastante ruda. O sea, pintar una buena abstracción, ¿no? Sabiendo lo que uno está haciendo, es que es complicado. Tiene su chiste, la verdad. Sí, Y sí, sí, sí. sí, sí, claro. Ujú. ¿Alguien por ahí habló? Bien, entonces. ¿Alguien más que le quiera comentar algo, preguntar algo a Dante? Yo quisiera saber algunas cosas respecto a lo que se fue comentando. Primero, por ejemplo, comentaba sobre la función social del arte. Y
Y de acuerdo con las pinturas o los trabajos que se van presentando, a mí me gustaría, por ejemplo, saber en estos trabajos cómo se manifiesta esta función social, pero antes de ello, entender qué estás comentando tú como función social, para de ahí poder pasar a qué es la forma en la que a través de elementos estéticos o de las distintas corrientes, este mensaje de función social o lo que se vaya entendiendo como función social se va manifestando a través de tu obra. Es una de las cosas que me gustaría saber. Otra parte que me gustaría saber es en esta función social, ¿por qué encaja mucho más, aparte de este comentario sobre el papel que tiene la mujer en la obra? Porque qué papel o cómo, qué va simbolizando dentro de estos trabajos la representación del cuerpo femenino más que el cuerpo masculino. Porque, por ejemplo, en una de las cosas que se comentaban en una plática de ayer, es en Grecia se consideraba estéticamente más bello el cuerpo del varón. Ahora, por ejemplo, tendría que ser una cuestión más social o tiene alguna una idea de algún simbolismo detrás de toda la obra. No, bueno, muchas gracias. Las preguntas me parecen súper interesantes, están muy buenas, ¿no? El comentario. Cuando, cuando digo de la función social del arte, yo siempre pienso también, ¿no? En que la obra es producto siempre del contexto, perdón, y del contexto social, el contexto histórico. Y lo único, o sea, hay un proceso que no siempre se asume por parte de quien está haciendo la obra, digamos, normalmente llamémosle el artista, que asimila eso y lo toma como una postura. ¿Qué quiero decir? Hay una distinción y entiendo tu pregunta. Es difícil, ¿no? Encontrar tal vez un discurso en estas piezas. El discurso no es panfletario, ¿no? No hay como un elemento muy claro, digamos, hacia el lenguaje de la pintura del realismo socialista, o que sí hay en unas obras de muralismo, ¿no? Que por ahí le envía mejor que unas obras de pintura mural. En la obra, pero sí la obra de Caballete contiene, digamos, este intento mío de acercarse desde la perspectiva del artista al público, ¿no? O sea, hago piezas que sí el tema son, desde mi punto de vista, sí son, contienen por lo menos en alguna medida algo político, algo social. Empezando, como dices, por la presencia femenina. Ah, por supuesto, yo he tenido también que ir asimilando, ¿no? En poco tiempo, las nuevas realidades sobre cómo desde nuestra masculinidad, este, pues sí, lo tengo que decir así, patriarcal, hemos visto históricamente la figura femenina y he tenido que también ir asumiendo en poco tiempo, ¿no? Replanteándome a mí mismo cómo es que en mi obra puedo, esto que dicen ahora, esto que me parece pertinente, este término de deconstruirse, ¿no? De construirse como toda la inercia machista que tenemos. Y es difícil, es muy difícil, ¿no? Vincularlo por ahí, vincular la obra por ahí. Y hay unos cuestionamientos personales muy, muy serios, ¿no? Que me han puesto en jaque con algunas piezas. Creo que
en la pintura de Caballete sí es un poco más intimista, pero la función social es que no está necesariamente solamente en el discurso artístico, en el discurso de la pieza, ¿no? Sino en lo que hace el artista. Entonces, por ejemplo, todas estas piezas mías, precisamente al ser figurativas, sí intentan un acercamiento primero con el espectador. La función social del arte para mí la entiendo desde el punto de vista como un detonador y como no solamente como un acompañamiento ni como un reflejo, sino también es es un provocador. O sea, en el momento en el que un espectador no interesado en el arte, no interesado y no educado, o sea, el que es somos el espectador común, el enfrentarte a una pieza y que te cause un cierto impacto, un cierto interés, empieza, ¿no? Por respetando al espectador. Creo que las piezas pueden ir cumpliendo su función social. A diferencia de otras, lo que sí es que están diferenciadas de los discursos que si bien de facto esto es arte contemporáneo, por definición, en el otro discurso, ¿no? Me parece que hay algunas otras tendencias que sí son, que sí son irrespetuosas con el espectador. ¿En qué sentido? En que cuando tú vas y te enfrentas a la caja de zapatos vacía en una ala de la galería, ¿no? En el MoMA, me parece una falta de respeto al espectador. O sea, no cumple ninguna función social, le estás diciendo desde un cierto púlpito al espectador que no tiene nada que hacer ahí. Y si no hace como... Y creo que la obra de Caballete y las obras que yo intento hacer sí tratan de establecer un diálogo con quien lo esté mirando. Hay algunas referencias que son obvias, como el del Zompantli, el anterior, o esta misma, por ejemplo, que es precisamente sobre esto la pinté pensando sobre la pandemia, ¿no? Entonces, es sobre un texto también, la barca de los idiotas, creo que la tradujeron así, ¿no? Entonces, estos personajes de abajo que son una especie de bufones, ¿no? Que es como este conjunto social precisamente que no se cuestiona nada, ¿no? Y lo otro es esta presencia sempiterna ahí, un poco extraña, pero que es en sí como pandemia, ¿no? Entonces, busco algunas cosas de iconografía que acerquen al espectador a la pieza y que le causen un impacto primero emocional, ¿no? El análisis viene ya un poco después en la observación y ir buscando referencias, pero de principio creo que lo importante en una pieza de este tipo es el impacto visual, ¿no? O sea, que cause un impacto emotivo, ¿no? Que el espectador se enfrente a algo y después se haga un discurso. Es muy difícil, ¿no? Hay obras que se prestan más para que cumplan esta función de un discurso más social, que es el arte público, la obra muralística, que ahora hay una confusión muy grande sobre eso, ¿no? Parte de esto de no querer aprender cosas de mucha gente y de no querer enseñar de otros, casi se ha entendido que la pintura mural es cualquiera que esté pintada en una pared, ¿no? Y pues hay una serie de características, sobre todo para nosotros en México, en la tradición muralística que tenemos, que debe cumplir perfectamente con esto de carácter social y su función, ¿no? De narrar una parte de la historia o de escribir una posición ideológica o de un acontecimiento social o representar algún algún evento o característica que
sea importante en ese momento, que cuente como debe ser un mural, como yo lo entiendo, pues que narre, ¿no? Una historia a la que se pueda acercar la gente que va pasando, por eso es arte público. Entonces, no sé, me perdí un poco la respuesta, porque es que me puse a pensar varias cosas, pero no sé si por ahí va el asunto o me querías comentar algo. Sí, lo que también te comentaba era, por ejemplo, ¿por qué hacer una elección sobre un estilo sobre otro? Porque, por ejemplo, la misma búsqueda de causar un impacto en el espectador se podría realizar, por ejemplo, utilizando el cubismo u otras corrientes artísticas que han habido, porque por lo que yo voy entendiendo en lo que me comentas, lo que vas entendiendo como función social es causar impacto en el espectador y a través de ese impacto dejar en él el mensaje. Este, pero también, por ejemplo, a mí me llama la atención, es solamente en base al gusto personal la elección de la técnica, o sea, por ejemplo, no hacerlo de una forma cubista o algo, o también está algo ahí metido en la forma en que se quiere transmitir este mensaje. Y otra cosa que, por ejemplo, a mí me llama la atención es de estas obras o trabajos que comentas que es una caja vacía o cosas así, porque en alguna parte de la plática me llamaba la atención porque uno podría pensar que esto que comentas de gente que no quiere aprender, gente que no quiere enseñar, eh, hasta ahora me va quedando, por ejemplo, a mí una impresión de que para entender en cada época se va entendiendo el arte en su contexto histórico y en el que se va viviendo. Y entonces, por ejemplo, este tipo de cosas cuando lo mencionas no se podría entender como la manifestación de una vacuidad cultural con respecto a las otras épocas de lo que venía pasando, porque, por ejemplo, hay un texto de Kubin que es sobre Kubin y en el prólogo mencionaban que en la época que vivía Kubin los artistas vivían una ruptura entre en ese momento. Y entonces al vivir esa ruptura, ellos se veían inmersos en buscar formas de ver distintas a las que había planteado la burguesía. ¿No sería similar el momento histórico que se está viviendo ahora a lo que se vivía en ese momento? Sí, completamente, creo que justamente tú lo dijiste, esta vacuidad pues yo creo que es como un deterioro, ¿no? O unas ciertas características culturales actuales son el fondo de estas otras expresiones, que además yo creo que hay que ir contextualizando varias cosas, ¿no? Como decía hace rato, creo que de todos modos a México eso ahora ya es la inmediatez de la tecnología nos permite conocer lo que está haciendo cualquiera en cualquier parte del mundo de manera instantánea. Pero pues todavía hace algunas décadas esto fue llegando un poco tarde, ¿no? Y no creo que esté desligado de un proceso también político. México vive su revolución a principios de 1900, ¿no? En 1910 empieza la revolución, antes inclusive que la revolución bolchevique. Y el resultado y todavía siendo ellos promotores de esta idea revolucionaria, surge el muralismo mexicano, lo más conocido, y su herencia es la Escuela Mexicana de Pintura. Algunos muralistas pues, fueron pintores de la época, pues también participaron activamente en la lucha armada, ¿no?
varios de ellos sí estuvieron con un arma en la mano en el campo de batalla durante la revolución o en las últimas etapas de la revolución. Y cuando estalla la revolución bolchevique y se instauran las ideas en México también comunistas, estos muralistas, la mayoría se unen, ¿no?, a la ideología del materialismo histórico o que viene del materialismo histórico, y se desarrolla en México esta parte muy, muy importante de la Escuela Mexicana de Pintura. Cuando surgen las otras imposiciones de los gringos, ¿no?, en toda Latinoamérica, y después del triunfo de la Revolución Cubana, sobre todo la Revolución Cubana a finales de los años 50, pues el arte no está exento de esta lógica, de la lógica de lo que está pasando en el mundo políticamente. En Estados Unidos, o sea, mientras todavía en México teníamos la herencia de la escuela del muralismo en la Escuela Mexicana de Pintura, y estas declaraciones de los pintores mexicanos que decían que todo arte debe ser público y todo arte debe ser social, ¿no? También en una forma totalitaria que evidentemente en algún momento se tenía que desgastar, ¿no? Porque lo dice Siqueiros muy claramente, no hay más ruta que la nuestra. Siqueiros, que es un genio, que aporta conceptos nuevos, inventa técnicas, inventa, repito, conceptos que se aplican a la pintura como la polimodularidad, etcétera, ¿no? Y la Guerra Fría, ¿no?, hace que haya mecanismos también culturales muy importantes dentro del arte y de las artes plásticas. Entonces, mientras se habla de todavía esta herencia del arte público, del arte de rescatar la herencia indígena, del arte social, siempre político, en Estados Unidos empiezan a cultivar esta otra idea del artista solitario, que no tiene mucho que ver con su entorno, sino más bien el personaje de Jackson Pollock, que es el que lo encarna, ¿no? Que incluso muere así, ¿no? Un borracho se estrella en su auto, en la cumbre de su carrera. La idea que por cierto siempre negó Jackson Pollock haber sido alumno de Siqueiros, y sí lo fue, ¿no? Nunca lo reconoció. Pero estas tendencias diferentes, ¿no? No todas son, desde mi perspectiva, no todas son ejercicios, digamos, nada más que sí pueden ser auténticas, válidas, pertinentes, ¿no?, de la expresión de un artista, de un movimiento pictórico, sino que sí hay necesariamente un asunto político o ideológico atrás de ello. Y el arte contemporáneo creo que surge de ahí. ¿Qué es lo que puedes hacer para poder alimentar a la gente en general que tiene para satisfacer sus necesidades culturales, las que sean? Pues primero, este discurso de que el arte es inentendible les permite entonces a esta ideología dominante, le permite entonces sacar a la gente de los museos. La gente ya no va a un museo. ¿Para qué? Si va a ver algo que no lo entiende, que no sé cómo decirlo sin decir una palabrota, ¿no? Pero ¿para qué vas a ir a una galería donde te van a tratar de tonto, ¿no? O sea, donde te van a decir que pues, tú no entiendes eso que está ahí, ¿para qué vas? No vayas, no te acerques a eso. Eso quema, ¿no? El arte quema, el arte hace daño, el arte
Y aparte tú estás bien idiota, no vayas, ¿no? Si no leíste todo esto, pues no vayas, porque no vas a entender nada. Entonces, esto funciona muy bien, funciona muy bien. Por eso tenemos un deterioro cultural así de grande. La gente no quiere saber, dice, ¿para qué eso? Yo no lo entiendo. Por eso creo que en la elección de la forma, pues sí hay una intención, o sea, la figuración es un vehículo más sencillo, porque o sea, la complejidad debe estar, creo yo, en la cabeza del artista, o sea, ahí el artista sí no debería darse el lujo de ser, pues tan naif, ni tan, tener tan pocas herramientas, deberíamos preocuparnos por siempre estar tratando de a llegarnos herramientas, ¿no? Para poder ejercer mejor una idea. Es algo que les digo a mis alumnos más chicos, o sea, si tú solamente sabes decir 3 palabras, güey, sí y no, va a ser difícil que te comuniques si solo sabes decir, pásame el de la de esta que está sobre el otro de este, pues nadie, o sea, ¿cómo puedes obtenerlo a donde quieres llegar? ¿Cómo puedes comunicar? Pasa lo mismo en las artes plásticas. Si tienes pocas herramientas de dibujo, si tienes pocas herramientas en la teoría del color, en esto, en lo otro, el mensaje va a ser más difícil que lo transmitas, aunque tu mensaje sea muy interesante, que tu interés sea genuino, necesitas allegar esas herramientas. Esto también está ligado a esta visión del arte contemporáneo en donde la técnica ni los procedimientos importan. O sea, no importa, al cabo tú, si juntas 3 cosas, ya hiciste una pieza. No importa que no sepas nada, ¿no? Ni de procedimientos técnicos, ni de composición, ni de absolutamente ningún otro elemento que tenga que ver con la producción de una pieza artística. Entonces, sí, la forma de hacer estas piezas que son figurativas, como decía, hay unas piezas más afortunadas que otras, unas sí son bastante más decorativas como esa que está en la pantalla, ¿no? Que sí, también uno puede pues darse una licencia, ¿no? Y pintar algunas cosas más decorativas, un poco menos, sin ahondar tampoco tanto, ¿no? En el asunto, pero pues siempre buscando una buena ejecución, ¿no? La parte técnica, que yo creo que se debe complementar, la parte técnica y la parte conceptual, que ese equilibrio creo que es lo que puede construir una buena pieza. Y perdón, luego me suelto así hablando y ya se me van las cabras. No sé si estaba divagando mucho. No, sí, está bien. Oye, sobre esto que comentabas, me surge otra cuestión, porque tengo yo la idea, como comentas, de que siempre hay que hacer una transmisión de un mensaje o es algo lo que se busca transmitir cuando se hace alguna pieza artística. Y, por ejemplo, cuando no se transmite en esto que comentabas de los museos o de esta forma, en cierto modo, de segregar a las personas, alejarlas del arte, en la forma que lo estabas comentando, ¿no sería más bien una incapacidad artística el hecho de que la persona, al no tener un conocimiento teórico del arte, el que no tenga ese impacto que mencionas, porque sería más bien como una falta de capacidad de transmitir? Porque, por ejemplo, yo sé de chisme que Hitler quería ser pintor, pero se le rechaza de la academia porque sus pinturas no transmitían, no transmitían nada, eran algo, tal vez fueran algo buenas en técnica, de hecho uno luego las puede ver en internet y dice, bueno, está bonito, hasta se la ponen de broma, así de, ¿quién crees que pintó esta pintura? Y entonces tú la ves y dices, no, pues está bonita, y luego te dicen, la pintó Adolfo Hitler, pero se supone que lo rechaza porque pues no transmite nada, y entonces no sería en cierto modo que siempre hay una técnica, pero independientemente de la técnica o el conocimiento teórico, el artista tiene que ser capaz de transmitir algo. Y en cierto modo también puede dar la impresión de que, como comentaba en algún punto, ha surgido un exceso en este momento
porque ahora pues se desprecia mucho la técnica y se dice que hay un mensaje y que siguiendo con el ejemplo de la caja vacía está la caja vacía. Pero en ese aspecto, ¿qué opinión tendrías tú al respecto de si siempre es necesaria esa transmisión del mensaje y independientemente de que quien lo vea, como comentabas, tiene que tener ese impacto? Creo que es bien complicada esa parte como de transmitir, ¿no? Pero creo que es parte de la naturaleza de la obra, porque la obra, aunque tenga un contenido político, ideológico muy explícito, inclusive panfletario, ¿no? Que haga uno cosas como la gráfica del 68, o esas cosas que pues son panfletarias, ¿no? Pero el chiste es que son precisamente que aluden a una cuestión sensible. A lo primero que alude la obra es al aspecto sensible de quien la está viendo. Y por supuesto contiene la parte sensible de quien la está creando, ¿no? O sea, por más que uno esté representando la misma figura, humana, pasa en una clase de dibujo, ¿no? Por mucho que uno esté dibujando lo mismo, aunque sea un modelo en vivo o sea un objeto, el trabajo siempre tiene unas características diferentes dependiendo de quién lo ejecuta, porque siempre se juega esa parte, ¿no? Sensible del quien lo ejecuta y quien lo ve. Quien lo ve también tiene una parte a la que alude. Habrá gente que ver esta pieza y ver el cráneo y la parte de la anatomía y eso, le produzca una sensación diferente, puede ser de desagrado, ¿no? A otras personas, dependiendo de su bagaje, pero sí alude a una cuestión sensible siempre la obra, ¿no? Y entonces creo que sí es muy importante que este objetivo se cumpla, porque cuando algo no nos engancha en esa parte, pues lo pasamos de largo, ¿no? O sea, lo pasamos de largo y entonces ya todo lo que puede haber contenido en esa obra, que sea para pensarse, o que ya sea la otra parte de la lectura más profunda, pues ya no nos interesa hacerla, ¿no? Porque pues no nos movió nada en un principio. Y esto también se logra con las herramientas del artista. Yo siempre les digo a mis alumnos que el espectador no está obligado a saber nada de lo que nosotros sabemos, ni de lo que hacemos, ¿no? El espectador no está obligado a saber si el óleo lo mezclaste bien con tu barniz de amar, o si le faltó trementina, o si usaste aguarrás en lugar de... O sea, el espectador no está obligado a eso, pero el artista sí. O sea, el pintor sí debe saber esas cosas, ¿no? El espectador simplemente, porque siempre dice en esta parte que es que te gusta o no te gusta y ya ahí se acabó. Esta es la parte subjetiva, que es muy importante en la obra, muy, muy importante. Pero para el espectador eso puede contener casi todo, porque en su gusto, en que le guste o no, en que le mueva algo, ¿no? Está contenido su historia de vida, sus pretensiones, sus filias y sus fobias están metidas ahí. Y ahí está bien, pero en el artista no puede solamente hacer esto, ¿no? Creo yo, es una posición personal. Por supuesto, no creo que necesariamente la tenga que ejercer todo el mundo, pero es una posición personal. Yo creo que sí, el artista sí debe de utilizar otras cosas, no solamente su emoción. La emoción es muy importante, pero sí debe tener como digo, unas herramientas para que esa emoción se pueda manifestar de buena forma, ¿no? Sí, oye, en esto que comentabas al final, me surgió otra cosa. Por ejemplo, estaba leyendo un libro que me habían dicho la otra vez, que leyera de John Berger, y estaba viendo yo que, por ejemplo, en alguna parte
mencionaba que el dibujo, que la pintura tenía un tanto más este aspecto de hacia el espectador, pero que el dibujo era un tanto más personal, porque cuando surgía este aspecto que comentas, cuando uno hace un dibujo y ve, por ejemplo, una modelo o una manzana o lo que sea que uno dibuje, comentaba él, se ve uno obligado a enfrentarse al modelo. Y en ese enfrentarse al modelo están las decisiones personales de lo que uno va decidiendo poner en el dibujo, en el papel, con el carboncillo, con el lápiz, lo que esté utilizando de técnica de dibujo. Y comentaban por ahí que en la parte ya cuando uno pasa a la pintura decía, es más impersonal, va más hacia el espectador. Entonces, haciendo referencia a eso, me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Pues es interesante ese postulado. Yo creo que yo lo diría de otra manera. A lo mejor yo creo que es que el dibujo funciona como un procedimiento fundamental para hacer una pintura o una escultura, ¿no? Pero también funciona como obra terminada. Entonces, yo lo llevaría más bien como en alguna parte de tus procesos, ya sea de dibujar o de pintar, sí hay una parte a lo mejor que esto es mucho más fresca, ¿no? O sea, que está contenida ahí más la emoción del momento en el que lo estás haciendo y de quien lo está haciendo en el momento, que, que conforme vas avanzando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando está uno sobre una pieza, una pintura, hay un momento en el que uno como que a veces tiene uno la sensación de que así ya debería dejarla, ¿no? Que hay una cierta soltura, una cierta emoción ahí puesta, y como que uno dice, ay, como que a lo mejor aquí debería detenerme. A mí me pasa que muchas veces no me detengo ahí, ¿no? Que uno dice, no, pero es que este borde no está bien terminado, en el caso de las cosas que yo intento pintar, pues el color del brillito de la piel, esto, ¿no? Como que le falta algo acá y uno a veces sigue y sigue y ahí es donde puede jugarse esto que dices, o sea, ya uno está pensando en cómo lo va a ver el otro y a lo mejor en esos estadios anteriores, pues ahí debería de detenerse porque es donde está más contenida esta parte, ¿no? No sé si, si, si a ustedes les ha pasado así y tienen esa sensación a veces, que creo que tiene que ver con lo que dices. Yo no diría tanto una separación del dibujo de la pintura, eso es lo que quiero decir, sino más bien como que de los puntos en el que sea un dibujo o sea una pintura, ahí está más contenida la emoción y hasta ahí, y después ya uno empieza a ponerle una suerte de parafernalia a veces, ¿no? Lo que sea que uno esté pintando, el brillito así, la, la sombrita, el caso de una figura humana, la pestañita, ¿no? Las pestañitas, no sé, no sé si es si puede ser por ahí, no sé si compartan esa idea. Sí, sí, yo lo que quería saber era, por ejemplo, tu opinión, que es lo que me comentas, contra lo que viene, por ejemplo, en ese texto. Es lo que quería saber, cómo veías tú ese aspecto del dibujo y la pintura. Muchas gracias. No, al contrario. Esa pieza que estábamos viendo, pues es una cosa interesante porque es un bronce que está en la Universidad Autónoma de Chapingo y es sobre el mito de Perséfone. Se puso en una fuente que está ahí en la explanada de la Biblioteca Central de Chapingo, de la Universidad de Chapingo. Y es un bronce de tamaño natural y es sobre el mito de Perséfone, que es un poco explica como los ciclos agrícolas, ¿no?
uno de los mitos que pueden explicar los ciclos de las plantas. Y bueno, es una pieza que Ahora que me comentas pues, eso, me surgió otra duda. Por ejemplo, ahí pues está en Chapingo y en Chapingo hay muchas cosas de agricultura, bla, bla, y todo ese tipo de cosas. Entonces, en algunos momentos históricos no podrás pasar o que se distorsione completamente el sentido con el cual se realizó una obra en su momento, o porque digamos, puede ser que esta sí sea hecha con ese afán, pero digamos, una persona cuando decide, la voy a poner en Chapingo, pues puede decidir ponerlo por la relación que acabas de mencionar. Pero digamos, ha habido momentos en los que el sentido con el cual se construyó o se hizo una obra, queda ya después completamente distorsionado y se le da un nuevo sentido ya en una sociedad futura. sí, yo creo que sí, constantemente. Y es parte de las resignificaciones, ¿no? que tiene la obra. Y por eso también hay obras que siguen durando, o sea, que siguen permaneciendo en la memoria colectiva o que son ejemplos de la historia del arte, pues van teniendo diferente significado. Este, pues pensando en las grandes obras, ¿no? Que conocemos del Renacimiento, sobre todo el Renacimiento italiano. Pues yo creo que sí, ¿no? Es diferente la interpretación que se hace, por ejemplo, de las pinturas de los frescos de la Capilla Sixtina en la actualidad a los que tuvo en su momento. Y yo creo que es parte de la naturaleza de la obra, es decir, la obra es reflejo de su contexto histórico, inclusive del contexto si está hecha para un lugar específico, sobre un tema específico, pero después la interpretación histórica pues ya es otra cosa, ¿no? Y pasa inclusive, es decir, si pasa de persona a persona, porque a veces me ha pasado que yo pinto algo o hago una pieza con una cierta intención, con un cierto tema, según yo, y es muy común que pues viene alguien, quien sea, ¿no? Que la ve y se avienta una historia, ¿no? Y dice, no, es que aquí lo que pasa con esto es así y así, así. Una historia muy interesante, siempre es eso, porque es algo que yo nunca jamás me había pasado por la cabeza, ¿no? O sea, y se queda uno así de, justo es eso, el diálogo del espectador con la obra, y si pasa con alguien contemporáneo que está en el mismo lugar que tú, pues al pasar del tiempo, pues debe ser, o sea, es eso, para nosotros debe ser completamente diferente ver cualquier obra, un mural, ¿no? Porque me causa la misma emoción ver el mural de Siqueiros que está en el castillo de Chapultepec, ¿no? Del porfirismo, del porfiriato de la revolución se llama, creo. Es una cosa impresionante para mí eso, que ver una obra del Renacimiento italiano, ¿no? O sea, y por supuesto debe haber sido muy diferente verlo en la época en la que lo pintó, con el bagaje de esa época, con el momento histórico de esa época que como lo vemos ahora, ¿no? Digo, y si me das chance de complementar un poco con un ejemplo, Dante, digo, para... Claro, claro, no, claro. No, a mí me gustaría que entendiera todo el mundo. Sucede, para un ejemplo, por ejemplo, la libertad guiando al pueblo de Lacroix, que fue consecuencia de un movimiento social revolucionario en Francia y que ha ido recontextualizándose desde el romanticismo hasta las fechas. Se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa y ahora es un icono de muchas cosas que ha tenido una resignificación, una recontextualización histórica en cada uno de los movimientos en los cuales ha sido retomado. Ha sido retomado por el nacionalsocialismo, fue panfletario del nacionalsocialismo, incluso para irnos a ese extremo. Uh-huh. Fue panfletario de los movimientos revolucionarios africanos, de los movimientos revolucionarios americanos, y con perfiles y tintes políticos totalmente diferentes, ¿no? De uno a otro. Entonces, pues sí, las obras
como pasa el tiempo van teniendo una recontextualización histórica y social en sí mismas y que puede responder precisamente a esto, necesidades de comunicación de quienes las retoman para transmitir lo que están buscando, ¿no? Sí, pues ese ejemplo es muy bueno, ¿no? Que sí, esa es la fuente. En todo esto de la resignificación, uno podría decir que se ve manifestado lo que comentabas de la función social, o que entendías como función social, porque independientemente de quién la vea en un momento dado, el impacto y la forma de lo que se le comunique, él lo va resignificando. Y digamos, y a todo esto, por ejemplo, en tu trabajo, ¿qué, qué concibes tú, qué te gustaría o qué no te gustaría que se le diera como resignificación a tu propio trabajo? Fíjate, qué buena pregunta, nunca me había puesto a pensar en eso. Yo creo que esa pregunta me lleva a una anécdota que comentaba hace rato, pero que me hizo sentido. Porque para mí fue muy raro, ¿no? Siempre para mí el arte, ¿no? Convivir con el arte, o sea, con pintar, siempre me genera conflictos en la cabeza, ¿no? O sea, siempre estoy como cuestionándome cosas de para dónde va esta pieza, para dónde va esta serie, o qué es lo que estoy haciendo aquí. Yo tenía una idea un poco vaga sobre mi trabajo en este sentido. Yo decía, pues es que pues pinto a la manera europea, ¿no? Estas cosas, desde las técnicas hasta mis composiciones o cosas que yo he visto desde esta herencia que tengo, esta otra información del arte mexicano, del muralismo, pero no, me sentía mucho más cercano y pensaba como que además, como pueden ver, he utilizado todo, ¿no? O sea, bueno, todo lo que se me ha ocurrido. Esta pieza, por ejemplo, es un cráneo ahí que vacié en yeso, que modelé y luego lo vacié en yeso. Tela, pinturas, un poco, todo esto por muchos estadios, empezando por la universidad de necesidad, ¿no? Yo pintaba casi todas las piezas que pinté en la universidad, estaban pintados sobre soportes que era la basura de otros compañeros, ¿no? De diseño, así, porque había que buscar los recursos, pues no teníamos dinero para comprar un super bastidor ni unos super pinceles, ¿no? Pero había que hacer algo y sacábamos de la basura. Yo iba a sacar de la basura los cartones y las tablas que habían tirado otros compañeros y sobre eso trabajábamos. Entonces, yo pensé siempre en mi trabajo como algo muy ecléctico, ¿no? Como que decía, pues, no sabría, que fue de las primeras veces que yo fui a un festival que hacemos en Cuba, en Santiago de Cuba. Y pues llevé mi exposición y todo, fue bien recibida, todo muy padre, ¿no? Eso es parte de de las convicciones que va uno adquiriendo en el tiempo, ¿no? Y porque un fenómeno distinto que sucede en un lugar como Cuba, ¿no? Con todos los problemas que tiene, es que los artistas realmente forman parte de su engranaje social, a diferencia de aquí. Aquí, si tú dices que eres pintor, y esto es una anécdota, ¿no? O sea, es un chiste, por supuesto, pero es una anécdota que me pasó decenas de veces, que decía, pues soy pintor, y la gente aquí en México generalmente te contesta, pero ¿cómo pintor de casas o de coches o qué, no? Y allá en Cuba era muy diferente. O sea, si yo decía que era pintor, todo el mundo decía, como Van Gogh, por lo menos, ¿no? Pues era una referencia, como Van Gogh. Entonces, me pasó algo muy interesante, ¿no? Yendo a uno de estos festivales, se me acercó una persona, yo no lo conocía, evidentemente, cuate así, normal, ¿no? Con su gorra, así, ¿no? Hasta con mucha pena casi, ¿no? Le dio acercarse y preguntarme cosas. Entonces, empezó a conversar conmigo
me dijo que había ido a mi exposición y me aventó un rollo súper interesante sobre mi propia obra que yo no había logrado percibir. Me dijo que mi trabajo era, tenía un arraigo con lo mexicano, con la mexicanidad muy profundo y me explicó por qué, ¿no? Entonces, fue algo, para mí, un parteaguas. Dije, empecé a ver mi trabajo desde otra perspectiva, ¿no? Me empecé a dar cuenta precisamente de que uno tiene uno a fuerza es producto del momento histórico y de su contexto social. La única diferencia que puede uno hacer es si se da cuenta y hace algo más conscientemente de eso, o no se da cuenta, pero de que uno es ese producto, es así inevitablemente. Entonces, me empezó a hablar de esto de los esqueletos y la relación de la cultura mexicana con la muerte y nuestra visión de, de los muertos y de todo esto que tenemos del Mictlán y de cómo nos relacionamos con esta otra parte, ¿no? De la vida. Y me hizo muchísimo sentido. Me quedé pensando así un rato, ¿no? Cuando se fue, después de conversar, de aventarme un rollo como media hora, 40 minutos, que yo estaba escuchándolo con mucha atención y con mucho interés, ya vinieron a preguntarme, ¿no? Me dicen, oye, amigos míos, me dijeron, oye, ¿qué te dijo? La verdad no recuerdo el nombre. Pues, ¿no? Unas cosas muy interesantes. Me dijeron, pues es que ese cuate es el director de la Escuela de Instructores de Arte de ahí, de toda la provincia de Santiago. Entonces, también eso me hizo muchísimo sentido. O sea, el director de una escuela fue a ver la exposición de artes plásticas de un mexicano y hizo todo un análisis. Es decir, el tipo ocupa un cargo que sí ejerce, tiene un bagaje de acuerdo a su cargo, tiene el interés y va, ve la exposición, la analiza y todavía va con el autor y me hace ver unas cosas que yo no percibía, ¿no? Entonces, es una gran diferencia con este contexto, ¿no? Que te va haciendo y tiene sentido con lo que me preguntaste por eso, porque pues en México si tú invitas al director de lo que sea, ¿no? Al director de mi escuela, que es una escuela chiquitita de una secundaria de paga aquí en la isla, que de por sí es chiquita, imagínense el tamaño de la escuela, no va a una exposición, ¿no? O sea, ni de sus propios alumnos. Pues. Entonces, o es difícil, pues, que vaya. Entonces, te va uniendo cosas en la cabeza. Entonces, creo que en ese sentido, yo pensaría que, pues, mi trabajo, si fuera resignificado, fuera interpretado de alguna forma que no puedo saber si eso suceda, sería como esto que si me sigue costando trabajo entender qué significa, pero qué es arte mexicano, ¿no? Contemporáneo, o sea, arte, pues un trabajo que al fin de cuentas está inmerso en esta búsqueda todavía que tenemos estos elementos identitarios tan profundos y estas otras cosas que nos hacen contradictorios. Ahí en la foto se veía, ¿no? Y vivir con esa contradicción. Está mi cuadro, ¿no? Y están unas cosas ahí y libros o unos libros ahí de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, que es esta cosa con la que vivimos en estas contradicciones también que hay que asimilar, primero asumirlas o sea, asimilarlas y comprenderlas, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que ojalá fuera pensado como así, como una cosa, una expresión del arte mexicano, así, en toda esa amplitud. Y por supuesto, como parte de todo ese rollo, pues es que soy fanático de las calaveras, ¿no? Vale, muchas gracias. No, de que al contrario, muchas gracias por las preguntas y los comentarios y todo.
Algo más, chicas, chicos, pues ya casi que estamos terminando, ya son las 9 de la noche. Por favor, si alguien quiere comentarle algo a Dante o le quieren hacer alguna pregunta, yo creo que es el momento, hablen ahora. Esos son mis alumnos haciendo el Zompantli. Ahí para... Es que padre está chido. Y los puse a vaciar ahí un montón de calaveritas de yeso y luego a pegarles ahí. Y estuvo muy padre. Pero Así quedó. sí, eso ya es en el altar. Y luego uno de mis alumnos hizo esa esculturita de Mictlantecutli. Le quedó súper chida. Está Su chido. cate es buenísimo, sí. Está bien chido. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Creen? Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Yo soy Leti. Venga, Leti. Hola. Entré demasiado tarde a a la plática, qué pena, pero me da luz en todo esto porque creo que me sentí un poquito identificada en que dice que hasta sacar de la basura para hacer arte, ¿no? Y entonces, muchas gracias. Veo que hace una fusión de muchas cosas y para tener un contacto con el espectador. Y pues, así que felicidades, qué bonita obra, me gustó. Y muchas gracias Muchas gracias. por tomarse su tiempo con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir aquí conmigo. Y muchas gracias a Jorge por invitarme. No, pues de nada, al contrario, qué chido que aceptaste. Oye, me estaban comentando tras bambalinas en uno de los múltiples cortes que tuvimos, que si podía compartir tus fotos con ellos, les gustaron tus piezas, pero yo creo que mejor sería que tú nos compartieras tus redes sociales para que las pudieran ver como en tus redes, para que pudieran ver tus obras, pues, en tus redes. Digo, pues, pásanoslas díctanoslas para que las anotemos y podamos ahí estar revisando tu Sí, trabajo. claro. No hay yo no tengo ningún, quería chatear para ponerles. Bueno, realmente ahorita, miren, ahorita estoy así en el Facebook. No, esta es la página que tengo. Hay otra que se llama... En Facebook te encontramos como Dante Arte. Ajá, tengo esa y estoy ahorita, estamos habilitando esta página. Todavía no está pública, pero pronto va a estar. Entonces ahí échenle una... Lo único que tengo que hacer es darle que sea aquí a través de mi correo, pero tengo un problema con mis ¿cómo se llama? Con mis claves de acceso y eso. Es que ya saben que entre más uno está viejillo, más problemas tiene para estas cosas. Pero no sé dónde está, no me sé la contraseña de mi correo y por eso no he podido subir la página porque no me he puesto aquí a ese rollo, pero ahorita les voy a poner cómo se llama. Está en una plataforma ahí para hacer páginas que está está muy chida. Pueden hacer ahí su página también. Ahorita les mando el... ¿Ya ves cómo si nos identificamos? Todo Sí, se nos no, olvida. no, y es verdad eso. Bueno, no sé si te pasó, si viste cómo eso, ¿no? Pero en la ENAP, de verdad yo iba a recoger la basura de los compañeros que estudiaban diseño gráfico. Cada fin de semestre tiraban sus láminas que les pedían puestas en cartulina de ilustración. O sea, la cartulina de ilustración era el soporte
le pegaban una lámina, la veían 10 minutos y la botaban nueva. Entonces ahí íbamos nosotros a la pepena. Y me quedó ese síndrome todavía, que, que tengo, que ya nadie me soporta con toda la basura que recojo. Y no, es para una pieza, es para una pieza. Pero yo creo que es que eso es bueno. Yo estoy a favor de eso. O sea, yo creo que para hacer algo no necesitamos gastar tanto. Y No, y además ahora resulta que estar en esos estados de pobreza, ahora ya no es así, ya no es que sea pobre, soy eco-friendly. no, y Ahora ya aparte, soy pero aparte hay que- aprender de lo arcaico, o sea, yo digo que también está padre, ¿no? O sea, de lo que empezar a hacer las implematuras anteriores, o sea, digo, no que las vayamos a ocupar siempre, pero yo creo que es importante saberlas. Sí, y es también una forma de experimentación, ¿no? O sea, Ajá. meterse yo digo, a la cocina, ¿no? A la cocina de la pintura, uno de repente ya nomás va uno y compra el gesso o el bastidor ya imprimado, ¿no? Ya listo para empezar a pintar. Y a veces la necesidad lo va obligando a uno a hacer cosas. Yo cuando llegué aquí, pues no habían ni carpinteros, creo. O sea, bueno, había uno o dos, que además era muy caro hacer un bastidor, ni sabían cómo hacerlo. Entonces yo empecé a fabricar mis bastidores, ahí me quedaban medio Frankenstein, así, ¿no? Como monstruo de Frankenstein medio. Pero así, y fui haciendo, y ahora, o sea, yo hago todo desde el principio cuando y es parte, ¿no? De la construcción también, creo yo, de la obra. También es padre cuando vas y compras tu bastidor así bonito, nuevito, ¿no? Bien encuadrado y todo. Sin que se pandee. Que sepan que cuando el maestro le ayuda a uno, ¿no? Ay, ay, ay. Luego aprovecha para sacarle uno a balcón, carnal. ¿Cómo Ya te ves? están balconeando acá. Sí, hombre, no. Sí, estos pandeados y chuecos. Pues bueno, Dante, de verdad te lo agradezco mucho, que nos hayas acompañado en este segundo conversatorio. Es muy valioso para mí que mis amigos, más que nada, pues amigos, porque pues a final de cuentas somos amigos, somos carnales, tiene tiempo que no nos vemos, pero amigos y colegas que comparten sus experiencias con mis alumnos. Es invaluable para mí como profesor y pues de verdad te lo agradezco. Qué bueno que aceptaste. Tuvimos esta charla un poco tropezada por la cuestión de las nuevas tecnologías y sus limitaciones económicas. Chale, hablando de, ¿no? Entonces, esta transmisión fue como a veces, como nuestra obra de estudiantes, ¿no? En pedacitos, ¿no? Y en partecitas, así que Pero bueno, creo que hasta eso tiene que ver conceptualmente hablando, así que, no, de verdad, te lo agradezco, carnal, de todo corazón. Qué bueno que nos compartes tu experiencia y que nos hablaste un poco de tu sentir y de tu pensar al respecto, ¿no? Te mando un gran abrazo desde la distancia. Desafortunadamente y afortunadamente este confinamiento, bueno, pues nos ha servido de pretexto para poder hacer estos ejercicios, hermano. pues sí, no, y al contrario, muchas gracias. Y yo siempre dispuesto y contento. Ojalá se repita y ya podamos hacer algunas otras cosas, ¿no? Después me gustaría, por supuesto, ver lo que hacen ustedes ahí en el taller con el profe y pues ver del intercambio, es esto que decíamos al principio, ¿no? Aprendimos en el taller y ahora ante la imposibilidad de estar juntos en un taller, ¿no? De manera presencial, pues bueno, por lo menos por aquí, volvernos a encontrar y ver qué hace cada quien, qué onda, ahondar en esa otra parte
pues que sea un intercambio también más equitativo, ¿no? Que esta vez pues yo me agarré aquí a echarles un rollo y Va, pues entonces hacemos un compromiso y el que sigue, pues compañeras, compañeros, pues hay que escojan sus obras y las compartimos y platicamos como colegas que somos, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es muy bien. Va, pues ahí está, Dante. Lo agendamos, Ya lo, pongan fecha. lo agendamos y hablamos de nuestros trabajos, ¿no? Para compartir, ¿sale? Ya Claro. compromételo, ya compromételo. Va, lo agendamos. De una vez. Cuando quiera, ¿no? Yo estoy súper dispuesto y Pues pueden ser en 4 martes, ¿qué te parece? En 4 martes y que nos sirva hasta de revisión de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo afectaciones de la pandemia como tema, entonces puede ser pretexto para que veas lo que estamos haciendo en el taller con ese tema. órale. Te digo en 4 martes porque el martes que sigue tenemos aquí a Fello, ya sabes. Uh-huh. El otro martes tengo a Oscar y el otro martes a lo mejor tengo a Maru. Así que pues no tengo desocupado en 4 martes, digo, tentativamente lo dejamos así y que sirva hasta como revisión. ¿Qué opinas? Estaría chido, ¿no? Sí, me parece muy bien. Es más, juntamos a Tavo, juntamos a Fello y entre todos hacemos la machaca. Ah, estaría buenísimo. Estaría re bueno, ¿no? Sí. Ay, Vale, qué miedo. Pues chido, carnal, de verdad te lo agradezco de todo corazón. ¿Alguien más que quiera cerrar, compañeras? Compañero Marco, por favor. Oli. ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? Bueno, pues nos despedimos, Dante, hermano. Muy bien. Gracias. Bueno, pues no, pues muchas gracias. La próxima estaba aquí buscando la liga de la página que estamos haciendo, pero no pude hallarla. Pero la próxima vez se las pongo ahí para que vean ya la página también con algunas piezas. Mándamela, yo les voy a compartir tu perfil de Facebook, el de Galería Xtabay también, por ahí lo tengo. Uh-huh. Mándamela, se los mando a los grupos que tenemos del WhatsApp y aparte lo voy a poner en la descripción del video de YouTube, ¿qué te parece? Y ya también ahí lo pueden consultar para que también los vincule a tus páginas, ¿va? Ok, me late. Vaya estás, carnal. Pues muchas gracias. Muy bien. No, al contrario. Muchas gracias. Ay, Por hoy nos despedimos. Sí. Descansen. Que descansen. bueno, bye.